Saludo y cordial bienvenida a este video en el que presentaremos el modelo de análisis del engorde oseo. Entramos a través del menú de simulaciones, buscamos análisis del engorde oseo y dentro de él la opción análisis del engorde oseo. Tenemos entonces una pantalla en la que podemos digitar los datos con los que vamos a trabajar. Vamos a hacer una simulación de una finca más o menos de la vida real para un modelo de pastoreo normal, sin el uso de demasiados insumos ni nada demasiado especial. Digamos entonces que queremos simular 200 novillos. Diremos que vamos a comprar o a traer animales de 200 kilogramos de peso, que esperamos tener una ganancia promedio, invierno, verano, para modelos de pastoreo del orden de 400 gramos por animal día, que esperamos tener una mortalidad que no esté más allá del 1% anual y que vamos a llevar esos novillos hasta 450 kilogramos. Podemos definir la unidad de gran ganado de acuerdo al gusto de cada uno. Por ahora vamos a utilizar 500 kilogramos y vamos a decir que el periodo que transcurre entre que vendemos un animal o un grupo de animales gordos y podemos reponer con animales nuevamente de los pesos de entrada va a ser de 15 días. Tenemos entonces ahora el valor del kilogramo a la entrada. Por ahora podemos poner animales, precios más o menos actuales del orden de 9,000 pesos. Y el valor del kilogramo a la salida podríamos estar hablando de alrededor de 8,500 pesos. Evidentemente estos precios pues van variando con la situación del mercado, etcétera, etcétera. Y el flujo de caja, es decir, cada cuánto quisiéramos hacer ventas de animales, recibir dinero y reponer ese lote, vamos a fijarlo en bimensual, es decir, vamos a decir que cada 60 días. Entonces tenemos ya aquí algunos datos: costo total de los animales a la entrada, valor de venta del animal y el valor del inventario inicial total, es decir, los 200 novillos de 200 kilos a 9,000 pesos. Los datos de la finca. Vamos a decirle que tenemos una explotación de 100 hectáreas, que tenemos un aforo de las praderas del orden de los 800 gramos por metro cuadrado, que las praderas en la zona en la que estamos requieren un descanso de 28 días y vamos a trabajar con praderas que nos dan ocupación de 2 días. El desperdicio de forraje entonces pudiera estar por el orden del 20%. Y pasamos a los costos de operación. ¿Cuánto me cobrarían o cuánto me costaría a mí por cada animal producir el forraje que estoy utilizando mensualmente? Vamos a fijar un valor de 25,000 pesos colombianos. La mano de obra, pensando salario mínimo, como mínimo 2 personas, puede estar por el orden de los 3 millones de pesos mensuales. La mano de obra ocasional, teniendo pues ya 2 personas, no necesitaríamos más. El costo mensual de sal mineralizada total, teniendo en cuenta el costo del bulto de sal, el consumo de los animales, podríamos estimarlo del orden de los 800,000 pesos mensuales. No vamos a utilizar otros suplementos y vamos a decir que los costos mensuales de vermifugaciones, baños, tratamientos, etcétera, etcétera, pudiera estar por el orden de los 300,000 pesos mensuales. Por ahora no vamos a manejar datos o costos de depreciación de corrales, cercas y todos los implementos o maquinaria que tengamos. Dejemos los otros costos sin incluir, pues cada uno con su finca podrá tener estas valoraciones o estos rubros definidos de acuerdo a las instalaciones y lo que vaya a tener. Y dependiendo de la variación realmente de los costos y de cómo esté funcionando el tema de la inflación, pues entonces podemos tener una tasa de interés mensual que vamos a definirla del orden del 2%. Con los datos que hemos digitado, inmediatamente tenemos acceso a lo que tiene que ver con la simulación. La duración de la ceba de los animales, teniendo que pasar desde 200 kilos hasta 450 al ritmo de ganancia de peso que les dimos, va a ser del orden de los 21 meses, es decir que anualmente vamos a poder hacer 0.56 ciclos de engorde.
El peso promedio de los animales estará por el orden de los 325 kilos y querrá decir que cada animal es más o menos del orden de 0.65 unidades gran ganado. El peso promedio de los animales y la extensión de la tierra, entonces tendríamos 130 unidades de gran ganado en total y la capacidad de carga actual sería de 1.3 unidades gran ganado por hectárea. Sin embargo, con los datos que dimos, referentes al aforo, la recuperación, el desperdicio y demás, tenemos que la capacidad de carga total podría estar por el orden de los 284 unidades de gran ganado. Y podríamos estar hablando de 2.84 unidades gran ganado por hectárea. Es decir, que estaríamos trabajando en este caso prácticamente a media carga, porque el total de animales que pudiéramos tener sería de 437. Solamente estaríamos utilizando el 45.7% del recurso forrajero disponible. Con esto, entonces, tenemos el cálculo de los costos iniciales del animal, los otros costos que se generan por cada animal dentro del ciclo, y dentro de esos costos, cuánto representa el pastaje, la mano de obra y los demás ítems que hayamos puesto en nuestra simulación. Los costos totales por cabeza en el ciclo serían de 3.360.000 y en el momento de venderlos pues tenemos unos kilos iniciales que se van a vender, que era el peso que traía ya el animal cuando lo compramos. Esto daría 1.700.000 y los kilos ganados, que para nuestro caso serían 250 kilos adicionales, entonces tendrían un valor de venta de 2.100.000. Es decir, el valor de venta total del animal es de 3.825.000 pesos. Y si de esto descontamos los costos por cabeza en el ciclo, entonces tendríamos primero una utilidad bruta solamente manejando el valor inicial del animal y una utilidad neta cuando manejamos tanto el valor inicial del animal como los demás costos que hemos tenido por el animal durante todo el ciclo. La utilidad neta por hectárea por ciclo, pues entonces tendrá que ver con la totalidad de los animales que se están engordando y el área que estamos utilizando. Por otra parte, entonces tenemos los ingresos brutos por unidad de gran ganado año, por hectárea año, el ingreso bruto total máximo año, lo que pudiéramos tener si tuviéramos a plena carga, el ingreso bruto por cabeza y total año. Con esto pues tenemos también los costos totales que nos va a representar la explotación anualmente. La utilidad total anual, la utilidad por unidad gran ganado año y la rentabilidad calculada como la utilidad sobre la inversión inicial, es decir, el costo de los animales nada más, y expresada en porcentaje mensual y cargando la tasa de intereses sobre el costo inicial de los animales. Para el análisis porcentual de los costos, entonces tendríamos cuánto representa cada uno de los rubros con los que empezamos a trabajar. El 53% lo representa el costo inicial del animal, los otros costos que dimos representan el 46%. Y de ese 46%, el 10% tiene que ver con pastaje, el 9.38% con mano de obra fija, el 2.5% con sal, 0.94% con drogas, vacunas, baños, etc. Y el 22% estaría representado por los intereses que representan el valor inicial del animal. El costo de mortalidad, los animales que no se pueden vender, y obtenemos el 100% de la estructura de costos. Tenemos entonces también una diferencia entre el precio de compra y venta de los kilogramos iniciales, que para este caso es del orden de 100.000 pesos. Antes de pasar a la proyección de los lotes, vamos a tratar de explicar cómo funciona el modelo y cuál es el criterio que se maneja. Cuando contamos con una extensión de tierra en la que vamos a realizar un proyecto de engorde, pues es evidente que inicialmente trabajamos con animales pequeños que tienen una baja capacidad de consumo, unos requerimientos, digamos, de forraje verde o materia seca, que son muy inferiores a los que va a adquirir el animal ya en el momento de la finalización y a través del proceso de crecimiento.
Entonces, dos de los factores más importantes a tener en cuenta en los proyectos de SEBA es cómo mantener la capacidad de carga estable y cómo tratar de tener un flujo de caja relativamente constante. Porque si nosotros manejáramos todo dentro, todo fuera, pues inicialmente vamos a tener muchos animales de tamaño pequeño a los cuales probablemente les va a sobrar el forraje. Pero a medida que vayan creciendo, evidentemente van a incrementar su capacidad de consumo de forraje y entonces la extensión de tierra y la comida que podemos producir se va viendo cada vez más limitada. Entonces, o les falta comida al final o les sobra comida al principio. Lo que hemos pensado para este modelo es tratar de manejar grupos de animales en los cuales tenemos algo como una escalera, unos animales más pequeños que utilizan áreas pequeñas, otros animales un poco más grandes en diferentes etapas de desarrollo. Entonces, estos animales manejan praderas de diferente tamaño, siendo el mismo lote desde el momento en que entran hasta el momento que salen y tratando de tener tantos lotes como sean necesarios para poder mantener el flujo de caja. Es decir, la idea es que si nosotros tenemos un proceso o un proyecto de SEBA que dura cerca de 2 años en su ciclo total y quisiéramos hacer ventas, por decir algo, bimensualmente, entonces deberíamos tener 12 lotes. Un lote muy pequeño, otro más grande, más grande, más grande y el último lote que es el que prácticamente está listo para salir. Entonces, luego de algún tiempo, de acuerdo a nuestros cálculos, los animales alcanzarán el peso objetivo, los del lote más grande. En ese momento realizamos la venta de esos animales. Los animales que han venido creciendo y tienen mayores requerimientos de forraje los vamos a mover a praderas cada vez más grandes y nos queda libre la primera pradera para poder reponer los animales que nos hicieron falta. Con esto siempre vamos a tener la misma cantidad de animales y relativamente la misma cantidad de kilos, con lo que podemos mantener la capacidad de carga estable. Una vez se han repuesto los animales, pues el ciclo continúa en la misma forma todo el tiempo, haciendo crecimiento de los animales, rotación dentro de sus praderas, venta de animales grandes, reposición y movimiento de lotes para tener flujo constante y carga relativamente constante. Con los datos que hemos trabajado, entonces el programa automáticamente nos hace la proyección de lotes. Nos dice que si queremos llevar los animales desde los 200 kilos y para que quede ajustado más o menos hasta los 453 kilos, deberíamos tener 11 lotes de animales. El primero será el grupo de animales que llegan de 200 kilos y estarán en un área que les permita desarrollarse hasta los 223 kilos. Y estos animales ocuparán el 5.89% del área del proyecto. Es decir, de las 100 hectáreas que habíamos determinado, usarán 5.89 hectáreas en total y cada una de las praderas que debemos disponer para este lote deberá ser de 3.926 metros cuadrados. Notemos que la cantidad de animales va a ser la misma, pero lo que va a ir incrementando es el tamaño. Al incrementarse el tamaño de los animales e incrementarse la capacidad de consumo, el área total que debe utilizar cada uno de esos lotes va a ser mayor y el área por pradera evidentemente va a ir aumentando al mismo ritmo. Del total de animales, entonces tendríamos 18 animales por lote, para los cuales ya vimos que tendríamos un ciclo de ceba del orden de 21 meses y que la diferencia en peso en promedio entre un lote y otro va a ser de 22.73 kilogramos. Entonces lo que va a suceder es que compramos animales de 200 kilos, aquí permanecen un par de meses, cuando ya llegan a los 223 kilos debemos pasarlos a praderas más grandes, luego de otros 2 meses a unas praderas más grandes y fíjense que los animales van generando presión sobre los lotes posteriores. Entonces, cuando ya llegan al peso objetivo, cada 2 meses aproximadamente el lote 11 saldría porque los animales llegan a los 453 kilos. Los animales que estaban en el lote 10 pasan a ocupar las praderas del lote 11
y así sucesivamente. Todos se corren, dejando libres las praderas de los animales más pequeños para realizar la compra de unos nuevos 18 animales del orden de los 200 kilogramos. Dentro del modelo, entonces, es posible también hacer algunos análisis de sensibilidad, inicialmente los que tienen que ver con las praderas. Un análisis de sensibilidad es pensar qué pasaría si. Entonces, para la explotación, definimos que había un aforo de 800 gramos por metro cuadrado. ¿Qué pasaría si se disminuye ese aforo en un 5%, en un 10%, 15, 20, etcétera, etcétera? Y lo mismo si lo lográramos aumentar. Entonces, ¿qué pasaría en términos de la capacidad de carga? Si disminuimos el aforo en un 10%, entonces la capacidad de carga, que actualmente sería de 284 UGG, se bajaría a 256. Pero si lográramos incrementar el aforo en un 20% de alguna manera, podríamos incrementar la capacidad de carga a 341 unidades gran ganado. Igualmente, pues lo podemos tener por hectárea, la capacidad de carga estimada en el número total de cabezas y la variación sobre la capacidad de carga, que la podemos graficar de acuerdo a cada uno de los movimientos y variaciones porcentuales, que tanto aumenta o disminuye de acuerdo a lo que estamos viendo. Este análisis de sensibilidad, por este lado, nos cobija el aforo de las praderas, los días de descanso de las praderas. ¿Qué pasa si logramos disminuir los días de descanso? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el verano cuando se nos incrementan los días de descanso? Podemos verlo de una vez de manera gráfica y cómo se afectan los demás parámetros. Básicamente en lo que tiene que ver con el ingreso bruto actual del año. ¿Qué sucede entonces si nosotros incrementamos los días de ocupación en las praderas? Entonces vamos a alargar el ciclo de pastoreo y definitivamente a medida que vayamos aumentando vamos a tener disminuciones porcentuales en la capacidad de carga y por ende en los parámetros económicos que vamos a tener, obviamente porque muchos de los costos van a continuar iguales, pero los ingresos van a ser menores. Y finalmente, ¿qué sucedería con el desperdicio de forraje? Si usted está pensando en subdividir más la explotación, si está pensando en utilizar cercas móviles o cualquier otra tecnología que le permita hacer una administración más eficiente de sus forrajes. Por otra parte, entonces en este caso, lo realmente importante es poder mirar para tomar decisiones en verdad qué sucede con nuestra variación, por ejemplo, en la capacidad de carga, si movemos cada uno de los parámetros. Sería más o menos lo mismo incrementar el aforo de las praderas en un 20% que tratar de disminuir en un 20% los días de descanso de las praderas. Básicamente, mover los días de ocupación, subdividir más, no tiene un impacto demasiado fuerte sobre la capacidad de carga, porque estamos hablando de ocupaciones del orden de los 2 días en este caso. Y el desperdicio de forraje, fíjense que sí podría tener unos impactos interesantes en la administración de los forrajes, porque podríamos estar hablando de diferencias en un rango total de cerca del orden del 10% de la capacidad de carga. Entonces tenemos que utilizar esta herramienta para decidir si queremos hacer alguna innovación o algún cambio tecnológico, cuál de estos es el que mejor nos funciona desde el punto de vista de mejorar la capacidad de carga y por ende los ingresos y la utilidad de la explotación. Adicionalmente tenemos la posibilidad de hacer alguna simulación de qué sucedería si logramos incrementar o disminuir la ganancia de peso de los animales y el efecto total en la economía. Es decir, si nosotros disminuyéramos en algún momento la ganancia de peso en un 20%, se nos van a disminuir los ingresos brutos en cerca del 19.7%. Y lo mismo si logramos incrementar la ganancia de peso en algún 20%, podemos tener incrementos en el ingreso bruto del orden del 19%. Lo importante es lograr mirar qué costos tendría adicionales para poder lograr estos incrementos en ganancia de peso y si realmente se justifican
Evidentemente, el único beneficio no es solamente el incremento en el ingreso bruto, sino también la mejora en la velocidad de rotación de capital. Cuando hablamos del porcentaje de mortalidad, para este caso pues dijimos que era apenas del 1%, entonces pues realmente las variaciones que nos va a dar en términos porcentuales, pasarla al 1.2% o algo como eso, pues no va a tener muchas diferencias entre el 1.2 y el 0.8%. Notemos entonces que, como siempre, cuando hablamos de jugar con los modelos, lo interesante es poder empezar a mirar y poder cambiar los valores para poder tener una herramienta que nos ayude a mejorar la calidad de las decisiones que tomamos en nuestros sistemas de producción. Nos vemos en un próximo video.